Ahí se está viendo bien. Sí, Uriel, perfecto. Perfecto. Lo que elegí fue, como para tener una línea, ¿sí? Un hilo conductor, elegí lo que se llama la estimulación cerebral profunda y vamos a ver los distintos aspectos de lo que es implementación de tecnología para este tipo de terapia, ¿sí? A lo largo del recorrido de la charla les voy a ir haciendo hincapié en cuáles fueron las dificultades que tuvimos y sobre todo en este caso lo elegí porque involucra la participación o la comunicación entre diferentes disciplinas y un error en comunicación puede terminar teniendo una consecuencia más que grave para el paciente, ¿sí? Entonces, a ver si ahí está. Primero, ¿qué es la estimulación cerebral profunda? Para ponernos en un contexto, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en el cerebro. Dentro del cerebro, como ya seguramente la mayoría saben, las neuronas, ¿sí? Son las células que nos permiten a nosotros procesar y transmitir información. Esta transmisión de información se realiza ya sea de manera eléctrica o a través de unas moléculas denominadas neurotransmisores. Muchas veces este flujo de información se ve interrumpida o se ve con un mal funcionamiento. Este mal funcionamiento hace que nosotros categoricemos este tipo de patologías dentro de lo que llamamos movimientos anormales. Hay un error de concepción muy grande, por eso quiero aclarar lo siguiente, los movimientos anormales no son solamente trastornos de la marcha, sino que pueden ser trastornos de freezing, pueden tener que ver con degeneración cognitiva, pueden tener que ver con movimientos involuntarios, ya sean rápidos o lentos, con lo cual hay muchos casos o muchas manifestaciones de estos movimientos anormales a los cuales me voy a referir. Entonces, lo que hacemos con la estimulación cerebral profunda es identificar, esto lo estoy haciendo, lo estoy diciendo a grandes rasgos, identificar zonas muy puntuales del cerebro que están involucradas en este mal funcionamiento, llamémoslo así, y vamos a intervenir con una corriente eléctrica externa para tratar de corregir esa falla o ese error en la transmisión de información dentro del cerebro, ¿sí? Ese es el objetivo final. Ahora veamos cómo es el proceso para llegar ahí. Acá les puse un par de ejemplos como para entender visualmente a qué nos referimos con estimulación cerebral profunda y les puse tres casos, son tres casos que yo asistí, ¿sí? Ya tengo más de creo que 400 o 500 implantes asistidos en todo el país y a modo de ejemplo, esta chica, por ejemplo, como pueden ver, está tratando de escribir con el celular, algo que para nosotros hoy cotidianamente resultaría totalmente fácil. A ella es una tarea básicamente titánica. No puede. Posterior a la cirugía, la misma chica, 3 días después. Se la encontró la médica en el supermercado. Tiene la vincha puesta porque todavía se está tapando todo lo que era la cicatriz. Otra paciente, este es un Parkinson. Este es un temblor esencial. Simplemente hacen la prueba, no lo está exagerando, es la realidad de Analía. Misma paciente, post cirugía. Y acá me faltó, no me entró el otro video, así que se los debo. Y este chico es un chico que tiene un trastorno que se llama una distonía, en la cual les voy a mostrar simplemente, no se puede parar. Es decir, esto es para darle un contexto de qué tipo de calidad de vida están llevando los pacientes a los cuales nosotros tratamos o nos referimos con esta terapia. Ahí está el posterior. El otro paciente todavía tiene poscirugía. Bien. Ahora, el resumen de la técnica y acá empezamos a los desafíos de las implementaciones de tecnología, ¿sí? Básicamente, el paciente cuando llega a esta instancia ya pasó por un montón de alternativas farmacológicas que en su momento funcionaron. La farmacología, el cuerpo se vuelve dependiente y a medida que va pasando el tiempo, llega a un punto en el cual el cuerpo se vuelve resistente o la cantidad de medicamento que tenemos que tomar, darle al paciente para lograr el efecto de beneficio
resulta en una contrapartida, por así decirlo, o en un efecto contrario, que son los efectos de toxicidad que tiene ese medicamento. Con lo cual, muchos de los síntomas que vimos recién a veces no son generados por la enfermedad en sí, sino por el remedio que el paciente está tomando. Cuando el paciente llega a esa instancia, ¿sí? Hasta acá lo viene siguiendo un neurólogo, ¿de acuerdo? Ya tenemos una primera especialidad profesional que es neurología. No es cualquier neurólogo, tiene que ser un neurólogo especializado en movimientos anormales. En el italiano hay un equipo de especialistas de movimientos anormales que trabaja muy bien, trabajo hace años con ellos, y en distintos hospitales a veces hay, a veces no lo hay. La realidad es que los grupos que están especializados en neurología en esto son pocos, y es muy importante porque la correcta selección del paciente que sea candidato para esta cirugía tiene todo que ver, porque si no estás sometiendo a un paciente a una cirugía de alta complejidad que realmente desde un principio nunca le iba a dar un beneficio. Cuando llegamos a esa instancia y el neurólogo determina que el paciente es candidato para una cirugía, entra la segunda especialidad a el equipo, que son los neurocirujanos. Los neurocirujanos tienen que evaluar al paciente nuevamente y ahí ya tenemos la tercera especialidad que entra, que es muy importante, que son las imágenes. ¿Está bien? Ahora voy a ir mostrando de a poco cómo todas estas tres especialidades tienen que empezar a interrelacionar. Ni siquiera empezamos con decir, che, ok, vamos a la cirugía, sino para evaluar inicialmente si el paciente es efectivamente candidato o no. Esto que les puse acá son simplemente ejemplos de los electrodos colocados en zonas puntuales y para que ya vayan viendo la digitalización de anatomía tridimensional que se empiezan a necesitar por el grado de precisión que esta técnica requiere. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros dentro de esta técnica es que el cerebro es un órgano que no está quieto. Es decir, cuando yo le saco las imágenes, depende cómo está el paciente, si está acostado, si está parado, si está de costado, el cerebro flota en líquido cefalorraquídeo, con lo cual puede ser que yo tenga una foto de ese momento como imágenes para hacer la planificación y después, cuando yo en el quirófano intervengo con el paciente, porque hay que abrir el cráneo, puede entrar aire, puede salir líquido, pueden pasar un montón de cosas, el cerebro de golpe no está en el mismo lugar que yo pensé que estaba o que yo veía en la imagen original. Y esta imagen que les puse de ejemplo acá es el otro pequeño problema que tenemos en la planificación, que es la vascularización del cerebro. Es decir, nosotros tenemos que lograr, como voy a mostrar ahora, implantar un electrodo en una zona del cerebro que mide entre 4, 5 o 6 milímetros sin tocar ningún área elocuente y sin tocar nada de la vascularización del paciente. Cualquier error de cálculo que ocurra a determinadas profundidades puede tener un resultado catastrófico para el paciente porque no hay manera de que el cirujano en ese momento llegue a coagular o a corregir lo que sucedió. Bien, y acá empezamos con los avances y las inclusiones de tecnología. Hace muchos años atrás, cuando no existía la tecnología digital, se usaban estos que eran atlas de Tallerach, de Shuttlebrand, y estos atlas estaban armados a partir de la disección de uno o dos cerebros, como ejemplo. Es decir, ¿eran representativos de la mayoría de las personas? Absolutamente no. Pero es lo que permitió avanzar con esta técnica, avanzar durante muchos años, tomando puntos de referencia, marcando las estructuras y superponiendo este atlas anatómico a lo que se tenía de imagen en ese momento, ¿sí? Estos, esta técnica o esta manera de proceder para este tipo de cirugías implicaba que como ustedes ya saben, en medicina siempre hablamos de probabilidad de éxito, probabilidad de tasa de error, era de un 35% la tasa de la probabilidad de mortalidad, lo cual es enorme, pero era lo que teníamos en ese momento como para poder proceder. Gracias a los avances en tecnología, lo que apareció, que a mi entender permitió hacer muchísimos saltos enormes dentro del campo de la medicina, son los avances en imágenes, ¿sí? Nosotros, como vieron recién, teníamos un atlas que era un dibujo que alguien hizo a partir de disecar
porciones del cerebro, irlos dibujando y reconstruyendo, y era eso, era un dibujo. Ahora, esto ya nos parece una obviedad, la realidad es que hasta hace un par de años atrás no lo era, tenemos lo que es la digitalización. Tenemos técnicas de imágenes que nos permiten reconstruir una anatomía y traspasarla a una reconstrucción digital o en píxel o en voxel, como queramos llamarlo, y que si uno, esa técnica fue avanzando y cada vez es más precisa, esa representación es cada vez más certera con la realidad. Y los avances en medicina y en imágenes nos permitieron tener hoy distintas técnicas de imágenes. Puntualmente para lo que es la parte de estimulación cerebral profunda, es muy importante el uso de diversos protocolos de imágenes. Y acá voy a hacer la pausa y me voy a concentrar en los técnicos y en el personal encargado de imagen, y esto ha sido un desafío para nosotros. El primer desafío fue tener un grupo de neurología que estuviera capacitado y entrenado específicamente para detectar esto, no estos pacientes, sino qué pool de estos pacientes eran candidatos reales para la cirugía. Con un equipo bien especializado en eso y con una muy buena selección del paciente, lo siguiente fue tener un equipo neuroquirúrgico debidamente capacitado también para evaluar si ese paciente, más allá de que el equipo de neurología indicaba que era candidato, si realmente iba a poder sostener una cirugía de esta complejidad. Algo que yo no les dije es, el paciente está despierto durante la cirugía, porque nosotros tenemos que estimularlo en in situ para ver si el lugar donde estamos por dejar el electrodo es efectivamente el lugar que corresponde. Por ende, no cualquier paciente se puede tolerar la cirugía. Y ahora agregamos el tema de las imágenes porque es donde hemos tenido muchos problemas que por suerte con una muy buena voluntad del equipo de imágenes del Hospital Italiano, me voy a centrar en esto ya que estamos hablando de esta institución, tuvimos que hacer un trabajo en el cual lo que nos sucedía era que a muchos técnicos les costaba entender que las imágenes que nosotros estábamos pidiendo de los protocolos no eran con un fin diagnóstico. ¿Está bien? El diagnóstico ya estaba dado. Yo ahora necesitaba un set de imágenes para otro fin, que era cargarlo en el software de simulación tridimensional y reconstruir con la mayor precisión posible la anatomía de ese paciente. Por ende, los paquetes de imágenes que yo necesitaba para poder hacer esto no eran los mismos que que necesito para hacer un diagnóstico. Entonces, de golpe, tuvimos que ver el espesor de los cortes, el FOV que se usaba, el gap entre los cortes, los seteos propios de cada equipo. Yo como asisto cirugías en distintas partes del país, me encuentro con que no tenés el mismo resonador en todos lados, el fabricante no es el mismo y realmente muchas veces tienen enlatados ya los protocolos preseteados y muy pocas instituciones tienen personas autorizadas que no sean de la compañía del fabricante que puedan modificar esos seteos o modificar esos protocolos. Y eso es un problema, porque la realidad es que en la discusión con la gente que es experta en imágenes es donde surgen, che, si acá le cambiamos estos parámetros de la adquisición y si hacemos esto, vas a poder reflejar y resaltar mucho más la información que ustedes están necesitando. Eso es algo que todavía cuesta conseguir que los fabricantes autoricen a que haya alguien dentro de la institución que pueda acceder a la consola y modificar los protocolos, pero bueno, de a poquito hemos conseguido algunas cosas. A veces viene un representante de la empresa, nosotros le decimos qué es lo que necesitamos y se guarda ese protocolo con un nombre específico. Entonces, una vez que uno consigue protocolarizar eso, el médico, cuando hace el pedido de origen de la imagen, ya lo pide protocolo específico para movimientos anormales, para Parkinson, el nombre que se le haya puesto. Entonces nos independizamos del qué técnico de imagen está ese día ahí. Porque ese también ha sido otro problema que hemos tenido en el cual por ahí teníamos siempre el mismo técnico, vos hablabas con el técnico terminaba entendiendo para qué quería la imagen y de golpe el técnico te cambiaba o era otro turno o por una cuestión de la turnera y la disponibilidad de los equipos terminó el paciente yendo a las 2 de la mañana a hacerse la resonancia magnética y hemos tenido que cancelar cirugías por no tener las imágenes que corresponden en tiempo y forma. Entonces, las imágenes
para este tipo de procedimiento y para cualquier neuronavegación son de suma importancia y es algo en lo cual todavía se está avanzando mucho, se tiene que avanzar mucho y sobre todo se tiene que poder protocolarizar y modificar los parámetros de adquisición de imagen desde alguien de la institución, lo cual es algo que todavía no lo logramos. Siguiendo con el proceso, una vez que yo tengo las imágenes y, ¿cómo se llama? Las imágenes, perdón, de resonancia magnética, nosotros por una cuestión de tiempo y de tranquilidad del paciente hacemos la preplanificación de la cirugía. Es decir, yo tengo un software, en ese software yo cargo las imágenes y junto con el médico, lo podemos hacer presencial o virtual, verificamos toda la estructura anatómica, identificamos el target según qué patología tiene, si es un temblor esencial, si es un Parkinson, si es una epilepsia, si es un trastornos obsesivos compulsivos que se están trabajando mucho, gente con trastornos de obesidad o de alimentación. Bueno, cada vez se está abriendo más el espectro de aplicación. Uno elige el blanco y después llega el día de la cirugía donde tenemos que hacer el implante, ¿sí? Acá nosotros la idea de la cirugía, como toda la medicina, es ser cada vez menos invasivo, o sea, que cada vez las cosas se hagan entrando por vamos a decirlo de manera básica, por un agujero cada vez más chiquitito. Esto en el cerebro no es la excepción. Por ende, lo que nosotros usamos en este caso es esto que se está viendo acá a la izquierda de la pantalla arriba, que es un marco de estereotaxia. Hay un montón de tipos de marcos de estereotaxia diferentes. Estos marcos de estereotaxia tienen que ser muy bien conocidos por el fabricante de todos los software, porque yo tengo un software, pero todos los software tienen que poder detectar y poder ser capaces de soportar distintos marcos de estereotaxia. Y esto es algo que el equipo tiene que ver que esté compatibilizado. ¿Por qué? Porque yo le voy a sacar, como ven en la imagen del medio, le voy a sacar una tomografía el día de la intervención y esa tomografía, yo necesito que un sistema automático digital del software me detecte y entienda, vos acá tenés este marco puesto en la cabeza. Ok, este marco tiene estas características, entonces yo necesito que el software entienda dónde está el marco y a partir de dónde está el marco, cómo está la cabeza adentro del marco, porque puede estar así, puede estar torcida, puede estar de distintas maneras. Ese marco, este sistema de coordenadas que ven estos 9 puntos que se marcan acá en la imagen central, me permiten triangular una localización. Y el aro que ven acá abajo a la izquierda, que no tengo la foto puesta, ¿sí? Pero ese aro que después se acopla dentro del quirófano es lo que me da el segundo punto de entrada. Y básicamente lo que nosotros estamos definiendo son la unión de dos puntos y una trayectoria por lo cual vamos a bajar para poder colocar el electrodo. En esa trayectoria tengo que embocarle a la zona y no tocar, como dije antes, ninguna estructura elocuente del paciente ni ninguna estructura vascular. Entonces acá tenemos otro proceso de digitalización, que es el marco, hay que digitalizarlo y el software tiene que tener la capacidad de identificar dónde está en la imagen el marco y cómo está la cabeza dentro del marco. Acá, como ven a la derecha, finalmente ven que estas Ns, este es el caso de un Lexel, se puede terminar, se tiene que corroborar, perdón, y controlar cuál es el error entre lo que detectó el software y lo que realmente está en el marco. Bien, y acá les vuelvo a poner otro ejemplo donde se ve los fiduciales, estos puntitos blancos que están acá, y acá ya se ven los electrodos adentro de la cabeza posterior a la cirugía. Como dije antes, yo hago la preplanificación utilizando la resonancia magnética, ¿está bien? La resonancia magnética lo que me da es claridad y diferenciación de estructuras, me da mucho más juego con todo lo que es la parte de la segmentación de niveles de gris, entonces puedo identificar la estructura bien ahí, pero la realidad es que la resonancia magnética espacialmente deforma. Entonces, la tomografía no deforma, no me da tanta calidad de definición o de segmentación entre estructuras, por lo cual lo que el software tiene que hacer es poder aprovechar las bondades de estas dos imágenes. El día de la cirugía ponemos el marco de estereotaxia, como dije recién, y el software tiene que tener la capacidad de hacer un corregistro de imágenes. ¿Qué significa esto? No es una fusión. La fusión, una vez que está corregistrada la imagen, la fusión es simple. El corregistro significa que
El software ya identificó cómo está el marco estereotaxia, cómo está la cabeza dentro de la tomografía, pero yo la resonancia la hice una semana antes. Entonces, el software tiene que mover la resonancia y encajarla o hacerla coincidir con cómo está la cabeza adentro del marco de estereotaxia. ¿Está bien? Todos estos procesos son procesos que se siguen trabajando, que se siguen desarrollando, que hoy creo que con lo que es el advenimiento y el mejor uso de la inteligencia artificial, cada vez se va a poder mejorar muchísimo más, pero todavía falta mucho trabajo para hacer en esto. Realmente no todos los algoritmos son precisos, no todos los algoritmos encajan. Y por eso, siempre que nosotros hacemos esto, el usuario, es decir, nosotros como ingenieros, junto con el neurocirujano y junto con el neurólogo, tenemos que controlar que todas las estructuras anatómicas de la resonancia y la tomografía coincidan, es decir, que el software haya hecho el registro de manera correcta. Una vez que esto está todo listo, lo que procedemos es, acá le estoy mostrando dos electrodos. Primero están los microelectrodos. ¿Qué significa? Yo ya les dije antes, una vez que yo altero la anatomía, es decir, se hace un trépano, se hace un agujerito y se abre, se saca una tapa y se abre la dura madre, ahí, según cómo sea el proceso, puede salir líquido cefalorraquídeo, lo cual hace que el cerebro se me mueva, o puede entrar aire. Una pequeña burbujita de aire adentro del cuerpo humano por diferencia de temperatura se expande y me corre el cerebro. ¿Está bien? Se llama un neumoencéfalo. Eso puede realmente alterarme la ubicación anatómica de todo, para lo cual lo que hacemos es usar estos electrodos que están acá a la izquierda, que son electrodos muy finitos. Primero bajamos eso y hacemos esto que se llama el microregistro. Eso que están escuchando ahí, no sé si se escucha o no, es el sonido de una neurona. Ese es el sonido de una neurona de un núcleo subtalámico. ¿Está bien? Y como pueden ver acá, cada una de las estructuras a medida que yo voy bajando tienen este es en vivo, cada una de las estructuras que a medida que yo voy bajando tienen un patrón de señal diferente. Y en ese slide que le mostré recién antes, me estoy apurando por un tema del tiempo, lo que nosotros veíamos es que a medida que yo voy bajando, voy detectando los patrones de espigas del cerebro, se digitaliza la señal eléctrica del cerebro dentro de un software, lo puedo guardar y después yo veo el mapa de toda la trayectoria por la cual bajé y por suerte las distintas estructuras tienen patrones distintos de señales, que uno aprende a leerlos. Entonces yo le puedo decir al médico, mira, el cerebro se nos movió tanto para la derecha, tanto para la izquierda, tanto para adelante, tanto para atrás. Y uno puede corregir la trayectoria final antes de poner este electrodo, que yo les estoy mostrando acá, que es el que termina siendo implantado en el paciente. ¿Está bien? Ese electrodo, una vez implantado en el paciente está despierto, se hacen pruebas porque yo le voy a estar mandando un impulso eléctrico al cerebro del paciente y así como estimulo el área que es donde está el electrodo, alrededor de estas áreas hay otras estructuras que me pueden causar lo que llaman efectos adversos. Tirones de la cara, que se me cierra la respiración, brotes psiquiátricos, o sea, hay un montón de cosas que pasan dentro del cerebro por un pequeño estímulo eléctrico que a mí me resultan maravillosos, pero para el paciente pueden terminar siendo algo complejo. Y lo que estamos viendo acá es cómo termina el electrodo siempre tiene cuatro contactos. Hoy la tecnología avanzó y permite hacer estimulaciones segmentadas, ¿sí? Y la última tecnología que salió permite que el propio electrodo sense cuando hay una disrupción de la señal eléctrica y ahí se activa para corregir. Entonces, en este campo también falta y hay un desarrollo inmenso por hacer. En nuestro país realmente no hay ninguna empresa dedicada a hacer este tipo de desarrollos puntualmente, pero sí hay empresas que lo comercializan y sí hay empresas que capacitan a los profesionales en su uso, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, la idea de esto era mostrarles a través de una técnica como hilo conductor cómo para un objetivo común que es mejorar la calidad de vida de un paciente, tenemos la interacción de todos estos actores dentro del sistema de salud, ingenieros, neurólogos, los neurocirujanos, expertos en imágenes, los financiadores que están autorizando esto, la industria que hace el desarrollo, la familia que acompaña al paciente
pero hay mucho trabajo por hacer. Es sumamente importante la comunicación entre las partes, el enlace, que todos entiendan el proceso, y eso ha sido lo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo, no solo en el hospital italiano, sino yo asisto a equipos en todo el país y me he encontrado, obviamente, no me dan los tiempos para decir de todos los problemas que no hemos encontrado, pero bueno, quise mostrarles este esquema rápido de cómo en una técnica tenés un montón de actores y un montón de tecnología y un montón de digitalización y falta todavía mucho desarrollo por delante. Así que bueno, estoy en tiempo, les agradezco a todos, traté de respetar el tiempo dado, así que bueno, cualquier cosa quedo a disposición para preguntas.